Muy buenas cavernos y bienvenidos de nuevo a la caverna en un nuevo vídeo. En este caso me gustaría hablaros sobre Babylon, una película que ya hace ya unos meses que la vi en el cine, pero que ya os adelanto, es una película que me dejó un poco frío. Tenía amigos que por ejemplo les encantó la película, otros que no les gustó absolutamente nada y estoy un poco en el punto intermedio. A pesar de que es una película que está bien en algunas cosas, creo que es una película que por contra hay cosas que creo que no me gustaron para nada. Estuve de si hacerla o no, la opinión. Y como dije, bueno, venga, hablo pues, un poco de los vídeos que tenía preparados de hace un tiempo, o sea, pues, vídeos a hacer pendientes de películas y tal. Digo, venga, lo hago un poco la opinión y así paso me veis quizás en una faceta que no me soléis ver de, oye, Carlos que no le gusta una película, o sea, que siempre le gustan todas. Así que sin más dilación, empecemos. Para hablaros un poquito de lo que trata la historia, que voy a ser muy conciso, más que nada porque ya la propia sinopsis de la película la he visto ahora un momento, pues digo, voy a ver un poco de cómo, de qué trata la película, o sea, en el sentido de la sinopsis, porque digo, a lo mejor cuento algo que en verdad no tendría que decir en verdad. Y digo, es que en verdad. Ya de por sí, ya para mí la trama. Es que yo digo, no he visto ni los trailers. Para mí, yo creo que cuando se vendió un poco la película de la sinopsis, es como, no sé, era muy abstracta. Es como, no sé, realmente no te hablaban un poco, no te hablaban de qué trataba la película. Tenemos un poco que trata un poco de la historia del cine. Yo creo que con eso más o menos ya os hacéis un poco la idea. Un poco lo que pasa con Eras una vez en Hollywood. De hecho, por ejemplo, con Eras una vez en Hollywood me gustó más que esta película. Y más o menos creo que comparten los mismos problemas que al menos a mí no me gustaron. Comentaros un poquito que tenemos aquí tres protagonistas. Tenemos el personaje de Brad Pitt, tenemos el personaje de Margot Robbie, tenemos el personaje de Diego Calva. Lo he mirado un momentito, creo que se llama así. Y ya os digo de antemano ya que para mí el personaje de Margot Robbie se roba la película completamente. Prácticamente es el 80% de la peli, prácticamente. Ya el personaje de Brad Pitt no me gustó tanto. El personaje de Latino, Diego Calva, me gustó. Me gustó más que el de Brad Pitt. Pero os digo, es que son personajes que están bien. Pero es que el de Margot Robbie está por años luz del resto, para mí. El problema de esta película es que hubo muchas críticas. Hubo gente que la puso a parir la película. Y como que ya de por sí ya era una película que no me llama mucho la atención. La verdad. Sí, hostia, la nueva de Babylon, la de Chazelle, la que hizo de Whiplash, La La Land. Whiplash es un peliculón. La La Land me gustaría algún día verla y terminarla, porque yo de musicales no soy. Algunos que me he tragado y no sé por qué, en verdad. Y yo digo, pero era una película que realmente no me llama mucho la atención. Hubo un día que dijeron, oye, vamos a ver la peli. Y digo, bueno, venga, no tengo nada mejor que hacer hoy, pues venga, la veo. Yo creo que lo mejor es eso, que cuanto menos sepáis de la película, mejor, porque no sé hasta qué punto saber mucho de la película realmente ayuda. Porque claro, es una película que dura más de 3 horas, dura 3 horas y cuarto. Y a ver, y el problema para mí es que la duración, para empezar, el ritmo. A menos a mí no me gusta, me parece que en algunos momentos se hace pesada la película. Y que la duración es excesiva también, porque yo creo que es una película que si lo hubieran cortado fácilmente 40 minutos y se hubiera quedado una peli de 2 horas y media, creo que personalmente a lo mejor el ritmo habría sido un poquillo mejor. Pero es que, claro, luego sacaron en cines de Estados Unidos, porque en Estados Unidos salió en el año pasado, aquí salió en febrero, si no recuerdo mal. Llevaron a los cines una versión recortada, no sé si era de hora y media, 2 horas, 2 horas y algo, no me acuerdo bien. Y ya no sé si esa versión soluciona los problemas, supongo que entiendo que sí, porque es que el problema, número uno, duración excesiva, número dos, el ritmo, pues entiendo que a lo mejor esos dos problemas medio lo habrán suplido con esa versión nueva. Pero ya os digo, es una película que creo que a unos les va a encantar, a otros no les va a gustar. O sea, es como que no va a haber un consenso con la película. Me parece que es una película que hay escenas que me molan muchísimo. Por ejemplo, justamente lo que es la miniatura que he puesto. Hay una escena con Margot Robbie. Varias escenas en una fiesta, que es la principal película. Que es cómo están dirigidas, cómo se ven visualmente, mola muchísimo. O sea, hay planos y escenas que molan muchísimo. Hay escenas en concreto una que me partí el culo en el cine porque la verdad es que es muy graciosa y muy divertida, la verdad. Y es que me pongo a pensar, sí, yo creo que esto cuando pasó en la realidad, hace ya muchos años, realmente puede ser algo más o menos tal que así como pasó, la verdad. La verdad que es muy gracioso. Hay escenas que molan mucho, la verdad, pero es que os digo, la historia para mí me parece poco interesante, al menos para mí. No sé si tanto por la duración, que llega a un punto que digo, yo ya os digo, hubo un punto de la película que más o menos cuando estaba un poco terminando, ya digo, ¿cuánto va a terminar? ¿Cuánto le queda a la peli, madre mía?
Teníamos al lado, tenía a mis amigos al lado con el móvil. Y digo, a ver, entiendo que al final la película ya es un punto ya de ver cuando termina. Y yo llegaba a un punto que digo, yo miré creo que una o dos veces el móvil y digo, a ver cuánto queda. Es que ya, realmente es que ya llega un punto que digo, es que ya, yo quiero que termine ya, yo no sé ni qué hora es ya. Porque llevo aquí 5 horas. Pero por lo demás, es una película que creo que tiene escenas que están chulas, creo que es una película que no sé si es que está mal planteada, no sé si es una película que... es que no sé, es una historia que no hay historia. Es que yo creo que es eso, es como un documental, más bien. Es como, por ejemplo, Eras una vez en Hollywood, que mejor me pasa que, por ejemplo, es una película que cuando la vi en el cine me gustó más que esta. Pero es una película que me dejó un poco frío también en el sentido de que es que yo no sabía qué historia me querían contar. Porque era poco de Brad Pitt con Leonardo DiCaprio, poco en esa época donde bueno, te encuentras por ejemplo a Charles Manson, te encuentras por ejemplo que le hace películas de vaqueros y tal, pero es que realmente a Bruce Lee, pero personalmente era una historia que digo, no entiendo bien qué están queriendo contar en esta película. No hay un argumento principal, es como un documental contándote cómo era esa vida, cómo era aquella época, más realmente que contarte una historia en una película, con un planteamiento o un nudo desenlace. Por lo demás, yo os digo que no sé en qué servicio de streaming la meterán. Yo os digo que supongo que la meterán en alguno, en Netflix o... Hay uno cargo de qué compañía era esta película, así que pues bueno, un poquito a ver tal. Y a lo mejor sí, incluso, a lo mejor hasta un día me aventuro, un día que esté aburrido, pues me pongo a ver la versión esa de 2 horas. A ver qué tal, a ver si mejora o no. Así que sin más dilación, vamos a pasar a spoilers. Bien, para pasar a spoilers, y aquí ya que ya me puedo ya hablar sin contenerme. A ver, el tema de los tres personajes. A ver, se supone que en principio esta película, iba a decirlo un poco al principio, pero digo, mira, es que no sé realmente si lo puede considerarse un spoiler. Esta película se podría tratar como un poco como es el paso del cine mudo al cine actual, en donde pues te tienes que, hay que leerse un guión. Antes, por ejemplo, era los actores, la presencia, a lo mejor hacer cosas, hacer acciones y luego realmente luego salía el cartelito de las películas de Charlie Chaplin, las películas de aquella época que te salía el cartelito de lo que había de lo que decía el personaje y aquí luego pues tenías que oye, aprenderte el guión. Me gusta mucho una escena en concreto con Margot Robbie en la que claro, ella era una actriz de cine mudo, ahora tiene que aprenderse un guión y cómo la escena se repite continuamente. Están dirigiendo una escena en la que ella pues es como una colegiala que llega a Kansas y tal. Y cómo le tienen que repetir toda la escena continuamente, porque ella, claro, se tiene que poner la X del suelo, que es donde se tiene que colocar, para lo del micro y tal. Que a lo mejor luego se pone mal en un sitio y dices, oye, ¿no podéis mover la X más cerca de aquí? Que luego, por ejemplo, que si luego no estaba el micro no grabó, que si luego, por ejemplo, luego está en como esta mini cápsula prácticamente, donde supongo que donde dice el tío, oye, que me estoy asando aquí de calor y tal, y luego al final de la escena se cae el suelo, vale, que ese tío se ha desmayado con el calor. Que si luego, por ejemplo, ella no se aprende el guión, que luego ves, por ejemplo, cuando está leyendo ese guión, cómo está sudando, porque claro, es una experiencia nueva realmente. Y ahí y el tío, como el director, se empieza a cabrear que no vaya y digo, a ver si hacemos mi puta peli de una puta vez. Y es como, y eso, tío, me hace gracia y ya por cómo está montada la escena, que es un poco para que tenga un poco de gracia, y la verdad es que personalmente mola mucho la escena. La verdad, porque al final un poco es algo así, te digo, de pasar en la vida real, como antes. Antes no tienes que aprenderte un guión, ahora te tienes que aprenderte un guión. Y claro, ya no es una cuestión de 2 o 3 frases, que te tienes que aprenderte unas cuantas frases en un mismo plano, obviamente ya es más complicado. Comentar también un poco el tema del personaje de Brad Pitt, que es, digamos, como un... Es que al final un poco lo que trata un poco esta película es un poco lo que es el auge y la caída de estos tres personajes. Como eran grandes cuando era el cine mudo, como luego, conforme fueron pasando los años, ya llegó un punto que ya cayeron completamente, en la caída de las estrellas prácticamente. Y en el caso de Brad Pitt, bueno, luego se acaba suicidando. Tal que os digo, es que ya, por ejemplo, cuando se murió, digo, a ver, es que me da la sensación que este personaje se va a suicidar, creo yo. Porque es que este tío era antes un personaje importante, tal, ahora ya es un don nadie prácticamente. Hay escenas que molan mucho con Margot Robbie, que claro, era una tía, una don nadie, prácticamente, que quería convertirse en actriz, consiguió una oportunidad para convertirse en una actriz de cine mudo y funcionó. Me gusta mucho el hecho de, oye, que como que dice la directora, dice, oye, esta tía no tiene nada que hacer. Luego, como Margot Robbie, como le da la facilidad de llorar, y como ella ahora se convierte súper famosa, se va creo que a
una cena así prestigiosa de burócratas y tal. Y como ella la lía completamente ahí comiendo ahí. Hay escenas que molan mucho. Luego sí es verdad que luego hay otras escenas que yo me acuerdo que me reía y yo muchas veces digo, no sé si me estoy riendo porque la escena es graciosa o es que me estoy riendo de la peli. Básicamente. Yo creo que es una película que con otro planteamiento habría funcionado bastante mejor, porque yo creo que es una película que al final no sé, no lo que os digo, no creo que merezca todo el hate que ha recibido. Me parece que es una película que, oye, que está guay. Ahora sí es verdad que es una película que entiendo que tiene unos problemas y que no tiene una historia central. Va dividiéndose la película por años. Oye, pues estamos en los años 80, ahora estamos en los 70, ahora estamos en los 90. De hecho, me gusta como luego al final acaban, que es con unas deudas, más personaje más rubio con unas dudas, y ahora pues personajes de, bueno, personaje latino, Diego Calva, si no recuerdo mal, no sé si estoy diciendo bien el nombre, como, no creo que se llegaban a casar, si no recuerdo mal. Y como al final pues tiene, pues allá pues ha hecho una deuda con un mafioso que luego van y tú dices, hostia, que es Tobey Maguire, el mafioso. Luego van a un sitio, van pasando por pisos y como que como un sitio súper mega depravado y dices, hostia. Lo que os digo, lo que es la fotografía, lo que es cómo están montadas algunas escenas, cómo están dirigidas, yo creo que están bastante chulas. De hecho, está luego guay, como luego al final pues tienen que un poco huir básicamente. Y luego vemos un poco al final que, bueno, que Brad Pitt se suicida. Vemos luego, por ejemplo, que Margot pues se fue por ahí, o sea, se perdió por la ciudad y luego en un periódico salió que la encontraron muerta. Y luego está guay como está el... Y de hecho creo que es la primera vez que me llegó a pasar que la película quedaban unos 5 minutos, vamos, porque me acuerdo que estaban pasando una escena y luego como que al poco ya terminó la película. Y a gente cómo se empezaba a salir del cine y yo digo... Coño, yo puedo entender que a lo mejor la gente se salga a mitad de peli porque la película es un muermo para ellos y digo, oye, nos salimos. Pero es que cuando quedaban literal 5 o 6 minutos, la gente se empezó a salir del cine y era como, coño, esto es la primera. Y ya no te digo de una o dos, empezaba la gente a salirse y digo, coño, que la película ya ha terminado, la gente nos está esperando a postcrédito. Me gusta la escena del final como el personaje se va a un cine y ve un poco la película que están echando con voces, con color y tal. ¿Qué pasa? Luego empieza como a haber una especie no entiendo muy bien exactamente qué significado, que es como que empiezan a haber imágenes así sueltas de la película, en plan ahí un poco esquizofrenia, como imágenes esquizofrénicas se podría decir así, un poco ahí sin contexto y tal, como empiezan a saltar colores ahí, el rojo, el azul, el verde y tal, que es un poco de representación un poco del cine, empiezan a salir películas actuales, por ejemplo el momento en el que sale Avatar, y yo digo, mira, ha salido Avatar, creo que salió Titanic, o sea, salieron varias películas del poder, hablando un poco del poder del cine, hablando un poco yo creo que es una peli. Y claro, empezaron a pasar cosas y yo digo, la película se ha bugueado. La película se ha bugueado. Y hasta la película termina. Y yo digo que es eso. Al final es una película que tiene cosas para mí que no funciona. Y creo que es un poco debería terminar esta moda. Esta moda de que igual que en los videojuegos. Cuanto más largo el videojuego, mejor. O cuanto más larga la película, mejor. Digo, no, a ver. Hay veces que una película hay que contarse en 3 horas. Porque es una película que tiene que contarse en 3 horas. Si esta película se tiene que contar en 2 horas y media, se cuentan 2 horas y media. Si esta película hay que contarla en hora y media, hora y 20 minutos, pues perfecto. A veces hay que ir un poquito al grano, porque muchas veces una película que dura 3 horas es muy complicado que la gente se pierda. Es muy complicado que la gente no se pierda, sobre todo si la historia... Tienes que hacer muy bien una historia para que enganchar a la gente por 3 horas. Porque luego la gente se pierde la concentración, ya se va a otras cosas. Es una película que dices, la empieza, termina y te engancha y te quedas mirando la pantalla toda la película y te engancha. No tienes momentos en los que te pongas a pensar, oye, cuando llegue a casa tengo que hacer la cena, que hago de cena y tal, no, sino centrarte. Y creo que en esta película no lo consiguió. Veremos un poco a ver esta película. Es que ya, en taquilla creo que tampoco le estuvo yendo bien, la verdad. Así que no sé. Bueno, algún día a lo mejor me aventuro a ver esa versión de 2 horas, lo cual ya no sé muy bien si esa versión la pondrán en streaming y tal, o será una escena o sea, un corte que quedará ahí en Estados Unidos, en algunos cines y poco más. Así nada, espero os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente. Hasta luego.